Buenas noches, ¿qué tal, señores? Mi nombre es Miluska Santos del equipo de General Consulting. ¿Me confirman, por favor, que se escucha fuerte y claro, si no hay algún problema con el audio? Sí, se escucha correctamente. Muchas gracias. Muy bien. Antes de comenzar, les pedimos que por favor pongan en silencio los micrófonos de la videoconferencia en la plataforma de Meet Hangouts. Esperamos además que durante la transmisión se tenga un buen sonido de audio y video, y de presentarse alguna dificultad, les pedimos que comprueben su conexión a Internet. Vamos a estar verificando el correcto funcionamiento para que la exposición permanezca fluida. Agradecemos su paciencia y comprensión. Ahora sí, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. El seminario va a tener una duración aproximadamente de casi hora y media, 2 horas. Al final va a haber una ronda de preguntas de 5 a 10 minutos para que ustedes puedan hacerle al expositor del curso, pueden ir dejándolos en este chat de Meet Hangouts. Este seminario también está siendo grabado y se va a tener disponible en nuestra página de Facebook, @General Consulting Perú, y en el canal de YouTube también. El tema de este seminario es Fundamentos de la Gestión de Procesos. Nuestro expositor esta noche es Robert Neira Zavala. Él es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en gestión, modelado, simulación de procesos. Cuenta con experiencia en la gestión de proyectos ágiles y equipos de desarrollo. Es CEO y fundador de Mochilea App. Bien, le damos pase a nuestro expositor. Adelante, Robert, puedes comenzar. Ok, muchas gracias, Miluska. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este curso, o perdón, a este seminario online respecto a fundamentos de la gestión de procesos. El objetivo principal de este seminario es conocer los conceptos de la gestión de procesos y de cómo añaden valor al desempeño de la organización. Es más que todo una clase o un seminario básico para poder ingresar a este mundo de la gestión de procesos. Los temas a tocar: vamos a conocer el contexto organizacional, vamos a conocer los enfoques, el tradicional contra el enfoque por procesos, vamos a definir lo que es un proceso, vamos a definir lo que es un mapeo y diseño de procesos. A su vez también vamos a conocer o vamos a tocar el tema de la gestión de riesgos en los procesos, vamos a ver el control de procesos y la gestión de indicadores, para cerrar con la mejora continua de todos los procesos. Y al finalizando se va a tener una ronda de preguntas. Entonces, comencemos, chicos. Primero, contexto organizacional en la actualidad. Todo el mundo conoce, todo el mundo ha escuchado de hablar de las empresas, organizaciones. Básicamente, podemos definir esta organización, una empresa, como un sistema en el que se debe integrar un conjunto de personas, medios, recursos, herramientas, instalaciones, áreas de trabajo, materias primas, productos, resultados, pedidos, etc. Tenemos un sinfín de recursos a la mano para poder buscar o que buscan objetivos, siendo uno de los objetivos principales la satisfacción del cliente a través del desarrollo o y entrega de los bienes o servicios. Como podemos visualizar en este gráfico, podemos observar que originalmente tenemos en la parte central nuestro organigrama clásico que toda empresa siempre maneja, ¿ok? Y este organigrama a veces puede ser un arma de doble filo, ya que, si bien claro, este organigrama nos ayuda para poder organizarnos como empresa, organizarnos como equipo de trabajo, poder conocer las áreas de los participantes. Muchas veces trabajar enfocado solamente en un organigrama nos genera complicaciones, ya que el enfoque principal en la satisfacción del cliente se pierde y el enfoque cambia a un objetivo o a satisfacer una necesidad interna de cada una de estas áreas o una necesidad interna de cada uno de estos participantes. ¿Ok? Como podemos ver, lo que nosotros tenemos que buscar como organización
es trabajar de manera conjunta, desarrollando una sinergia para poder lograr los objetivos que es la satisfacción, bueno, el objetivo principal, la satisfacción del cliente a través de el uso de todos estos recursos para poder conseguir un resultado, ya sea un producto o ya sea un servicio. ¿Ok? Vamos a ver un poco el contexto y la actualidad, cómo se ha venido desarrollando hoy en día. Hoy en día sabemos, antes de la pandemia, antes del COVID, cómo era el entorno empresarial, cómo era el entorno organizacional en ese momento. El rumbo del negocio era estable, manejábamos alianzas estratégicas, teníamos alianzas comerciales principalmente entre las pequeñas, medianas, grandes empresas para poder trabajar, para poder ir creciendo de manera objetiva, relativa. El trabajo presencial en la oficina era el pan de cada día. Todos los días siempre en las oficinas con los participantes o los empleados en el día a día. En las áreas de operaciones también encontramos personal operativo en las fábricas y las manufactureras. En las áreas de servicio también encontramos no solo a los empleados, a los participantes, sino también a los clientes que se dirigían a las oficinas para poder adquirir el producto o el servicio. Y también los riesgos se consideraban los riesgos habituales, los riesgos, los clásicos, ergonómicos principalmente, los riesgos químicos, los riesgos psicológicos. Básicamente, el tema de los riesgos no contemplaba una pandemia, no contemplaba este tipo de situación hoy en día. ¿Y qué fue lo que sucedió una vez que se tocó este tema? A diferencia del gráfico superior, que todo se maneja de manera lineal, que seguimos una estrategia, seguimos un rumbo, un plan de trabajo, todo está enfocado, obviamente, a generar ingresos, generar capital. Pero ahora, en la época del COVID, lo que sucedió, ¿qué fue lo que sucedió? El plan, hasta un cierto punto, era válido, era funcional. Pero luego, el plan teníamos que buscar un nuevo rumbo, un nuevo camino, algo alternativo que nos lleve nuevamente a generar ingresos. Pero aquí nos encontramos con un camino de incertidumbre, porque no se tenía, no se conocía qué es lo que iba a suceder con el entorno empresarial en ese momento. Eso origina una incertidumbre en el futuro del negocio. No sabes si tu negocio va a poder sobrevivir, si tu negocio va a tener que cerrar lamentablemente, o si tu negocio cuenta con las capacidades suficientes para poder sobrevivir durante todo este periodo. ¿Qué más teníamos? El trabajo presencial, totalmente reducido cuando inició la pandemia. Hoy en día, el trabajo presencial es relativamente mínimo, siempre siguiendo los protocolos de seguridad. La atención en oficinas también, siempre siguiendo los protocolos. El aforo era un porcentaje del 100%, ahora se reduce 40, 50, hasta 60%, dependiendo de los casos. Y aquí es donde se añade a los riesgos habituales el desarrollo e implementación de los protocolos de seguridad, ya que sin ellos el riesgo de contagiarse, el riesgo de enfermarse es muy elevado o sería demasiado elevado para que tu empresa pueda resistirlo y simplemente tu empresa ya no lograría sobrevivir en este estado, en esta estancia. La organización orientada al cambio. Esto es una consecuencia de lo que vimos hace un instante en la diapositiva anterior, la transformación de objetivos, los procesos y la tecnología dentro de la organización siempre va a ser fundamental para poder sobrevivir en este mercado, cada vez, primero, más competitivo y segundo, más cambiante. Hoy en día estamos en un mercado mucho más cambiante. Y bien claro, el objetivo principal no va a cambiar, porque el objetivo va a ser siempre satisfacer el cliente. La forma en la que nosotros logramos esta satisfacción, la forma en la que nosotros logramos presentar estos productos, estos servicios, varía un poco. En algunas situaciones lo que varía es el producto, siempre y cuando se mantenga dentro del contexto del negocio de la empresa o dentro del rubro que están manejando. Por lo general,
nosotros ya tenemos que conocer si estamos en un entorno cambiante, en un mercado cambiante, tenemos que trabajar de manera flexible, con una forma de trabajo flexible, para poder adaptarnos inmediatamente y poder sacar una ventaja competitiva a empresas, a organizaciones que posiblemente todavía sean rígidas o se resistan a hacer esos cambios, asumiendo que con lo que cuentan en ese momento es suficiente para poder sobrevivir durante este periodo de tiempo. ¿Ok? Veamos entonces, pero todo cambio que genera como consecuencia. A veces genera consecuencias positivas que ayudan a la empresa, hoy a veces generan consecuencias en algunos casos adversas, negativas, ya que estos cambios, estos objetivos, todo lo que se planificó, no se tuvo con decisión, no se tuvo con exactitud hacia dónde nos iba a llevar este cambio, o no se tenía un objetivo real al momento de plantear esos cambios. Por eso las compañías siempre deben considerar cómo estos cambios, estos ajustes, van a impactar principalmente en los procesos, cómo van a trabajar ahora los procesos, qué actividades tengo que eliminar, qué actividades tengo que adicionar, modificar, cómo va a ser la forma de trabajo dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Los recursos, qué recursos nuevos necesito adquirir, necesito contratar nuevas maquinarias, nuevos equipos, necesito adicionar nuevas instalaciones, necesito generar o más ingresos o un nuevo tipo de materia prima con diversas características, tengo que conocer todo esto. ¿Qué más? Los trabajadores, uno de los puntos importantes de toda organización, ya que ellos ayudan a que la organización se mueva. ¿Cómo voy a impactar estos cambios a mis trabajadores? Voy a tener que reducir la cantidad de personal, voy a poder controlar la cantidad que tengo para estos nuevos cambios, voy a necesitar nuevos personales o nuevas eh, personas estratégicas, personas en puntos estratégicos para poder sobrellevar estos cambios. Y por último, lo más importante, mi cliente. Cómo los cambios que yo voy a hacer, cómo van a impactar en mi cliente. ¿Va a tener un impacto positivo? ¿Va a tener un impacto negativo? ¿O simplemente no va a tener ningún impacto? Nosotros tenemos que considerar estos 4 puntos siempre que queramos hacer, adaptar un cambio nuevo o implementar un cambio nuevo dentro de nuestra organización, ya que actualmente manejamos o trabajamos de una manera, pero al aplicar el cambio tenemos se puede generar una incertidumbre si es que no se conoce o si es que no se maneja con detalle todos estos elementos. Y como dice, lo más importante, lo relativamente más importante, son los procesos. Porque con ellos nosotros logramos desarrollar esos productos y esos servicios para poder satisfacer a nuestros clientes. Veamos unos ejemplos de cómo algunas organizaciones lograron adaptarse en estos tiempos. El primer ejemplo es un caso que posiblemente todos ya lo conozcan, es el caso de Pastelería San Antonio, que actualmente se convirtió en un minimarket. Este negocio obviamente tuvo un cambio no tan radical, porque obviamente el rubro es alimentario, es similar a lo que están manejando actualmente, ¿ok? Otro cambio, otra organización que se pudo adaptar fue la empresa de Atanitos, empresa especializada en accesorios, prendas de vestir. Nadie se hubiera imaginado que Atanitos, la marca conocida, hoy en día tuviera un rubro de negocio totalmente diferente o totalmente fuera de plano respecto a su línea de negocio original. Hoy en día maneja una plataforma web donde se encarga de la venta de insumos orientales que vienen principalmente de Hong Kong. Hoy en día Atanitos cambió su rubro de vender accesorios a vender insumos para comida nacional. Pero estos cambios no solamente se dieron en el mercado peruano, también tenemos cambios que se dieron en el extranjero. La marca Ferrari, la conocida marca automovilística Ferrari. ¿Cuál fue un cambio en su negocio, un cambio en su producto? Porque lo que vimos anteriormente, la pastelería San Antonio es un cambio en el rubro del negocio
aunque permanecía en el mismo contexto, Platanito hizo un cambio en el tipo de productos o servicios que estaban ofreciendo y ahora Ferrari también hace lo mismo. Ferrari presenta el F5, un ventilador para ayudar a los pacientes con COVID-19. Obviamente Ferrari, la compañía, cuenta con muchos ingenieros y la tecnología suficiente para poder diseñar este aparato complejo. Por lo tanto, ya que el Instituto Italiano de Tecnología solicitó su apoyo para poder desarrollar estos prototipos que en un futuro ya fueron desarrollados como producto oficial y lo empezaron a utilizar. Otra compañía, otra organización que también tuvo un cambio fue Giorgio Armani, una compañía de moda, de ropa de moda, modificó todos sus accesorios y empezó a fabricar batas para personal médico. Todo lo era accesorios para personas médicas, enfermeros, médicos, técnicos, auxiliares, todo en ese rubro. ¿Okay? Pero, ¿cómo llegaron todas esas empresas a poder soportar, a poder sobrevivir estos cambios, esta adaptación? Les dejo con un ejemplo. Dice, la gente no se resiste al cambio, se resiste a cambiar. Será por el miedo, será por la duda, será porque no se sienten lo suficientemente preparados, lo suficientemente listos para lograr este salto. Han habido empresas que sí han podido lograr este salto, y es porque estas empresas, las principales que acabamos de ver, ya se conocían, ya conocían su forma de trabajo, conocían detalladamente sus actividades, todo lo manejaban de manera organizada, de manera ordenada, y eso le ayuda a una empresa a poder adaptarse inmediatamente. Vamos a hablar de los procesos. Si uno como empresario, uno como personal de una empresa conoce los procesos, conoce cómo se manejan, cómo interactúan estos procesos, estas actividades, básicamente va a tener un mayor control sobre el manejo de la empresa, ya que va a poder tomar decisiones en base a unas observaciones, en base a oportunidades de mejora, en base a posibles encuentros de observaciones de fallas, de errores. ¿Ok? Vamos entonces a ver la gestión por proceso. Es lo que nosotros deberíamos conocer. Primero veamos el enfoque tradicional. El enfoque tradicional, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Como lo vimos hace unos instantes, trabaja principalmente enfocado en organigramas, enfocado en áreas independientes, a pesar de que forman parte de la misma organización, se consideran independientes porque no tienen contacto o no tienen relación alguna con cualquier otra área o participante dentro de estas áreas. Nosotros decimos que son como si fueran varias islas aisladas de todo el mundo y obviamente como cada área se maneja de manera individual, de manera independiente, cada uno de ellos maneja sus propios objetivos de manera independiente y ellos obviamente manejan sus propios tipos de, entre comillas, sus propios tipos de clientes, considerando o a pesar de que el cliente en la empresa es único. Es un solo cliente al cual se tiene que entregar el producto o el servicio, pero en este caso solamente se enfocan a su cliente al cual ellos puedan desarrollar ese subproducto o subservicio, porque no es un producto completo, no es un servicio completo el que se está brindando. Y muchas veces sus clientes no son los clientes necesarios de la empresa, son clientes posiblemente internos que solamente buscan resultados parciales, nada más. Veamos un ejemplo o mencionemos un ejemplo. Hablemos con un área de ventas. Área de ventas obviamente maneja sus propios objetivos que tienen que llegar siempre a una cuota cada mes, que no llega, que no cumplen con la meta, tienen una sanción y no obtienen su beneficio. Entonces el área de ventas se va a enfocar solamente en vender la mayor cantidad de productos. ¿Ok?
Pero ¿qué va a suceder cuando el área de ventas empieza a vender así por vender? No hay un orden, no hay un control, no hay una consideración con sus demás áreas. Imaginemos este es el área de operaciones. El área de operaciones tiene una capacidad instalada y una capacidad real para producir una cantidad determinada de productos. Si empieza a producir más productos, puede llegar a un sobrecalentamiento de las máquinas y puede llegar a fallas de la máquina, generando que el producto empieza a salir con desperfectos o no empiecen a salir con la calidad que se estaba necesitando, ya que ventas al ofrecer una mayor cantidad de lo que realmente se puede producir, estamos generando un conflicto de manera interna. Operaciones se puede decir a ventas, no debiste haber ofrecido 120 unidades cuando nuestra capacidad real es de 90 hasta máximo 100 unidades. A pesar de que yo trabaje todos los demás turnos, las máquinas necesitan un descanso. Las máquinas no pueden estar totalmente operativas porque si no surge un problema, surge un fallo de máquinas y el mantenimiento va a hacer que la producción se pare un día completo. Es decir, perdemos un día más porque has ofrecido 20 productos más de que normalmente nosotros ofrecemos. Ok, aquí puede haber un conflicto entre dos áreas. Un tercer conflicto, área de compras o área de almacén de abastecimiento, no cuenta con la cantidad de materia prima suficiente para desarrollar esas 120 unidades. ¿Por qué? Porque simplemente su capacidad no le permite y su abastecimiento, su lead time, está considerado para comprar una cierta cantidad de materia prima, no esa cantidad adicional para poder trabajar ese producto adicional que originalmente se solicitó. Ok, y es lo que hace Almacén para poder cubrir esa demanda. Fácil, empieza a entregar menos proporciones, bueno, las cantidades las empieza a entregar con una menor proporción para cada producto. Es decir, si mis cantidades están exactamente para 100 productos, yo voy a reducir un 5% a cada cantidad para poder generar 20 productos más. Y eso va a originar en el área de operaciones los productos no salgan con la calidad correcta porque la materia prima no entró o no ingresó como debería ser. Y aquí ya tenemos un segundo conflicto, porque operaciones obviamente se va a enfocar solamente en producir y área de abastecimiento solo se va a enfocar en yo me abastezco con esta cantidad y yo te brindo esta cantidad para que tú trabajes. ¿Ok? Y así podemos seguir mencionando más áreas, más conflictos para trabajar de esta manera. Si bien claro, muchas empresas todavía siguen trabajando de esta manera y no se presentan errores, no se presentan conflictos. En teoría no se presentan, pero si uno se dirige a hacer un diagnóstico exhaustivo, lo primero que se debe encontrar son desorden, cuellos de botella, personal insatisfecho, reclamos, quejas, posiblemente en una menor proporción o en mayor proporción, pero siempre se debe encontrar con eso y se va a tratar de sobrellevar eso el día a día. El día a día, todos los días, se va a ver ese tipo de situaciones. Y al estar acostumbrados, básicamente van a decirte, lo que están trabajando es válido, porque igual están generando ingresos. Por eso es válido, está generando ingresos. Estás satisfaciendo a tu cliente, pero puedes hacerlo mucho mejor. Puedes tener menos esfuerzo, puedes generar menos gastos, puedes optimizar tus tiempos, puedes aumentar la calidad de tus productos. Eso es lo que a veces algunas empresas no consideran en estas situaciones. Ok, nos pregunta, ¿qué herramienta recomienda para adecuar la distribución de materia prima? Ok, algunas empresas utilizan los sistemas ERP, sistemas SAP. La herramienta más sencilla es una base de datos en Excel, trabajada o automatizada para automáticamente colocar datos de abastecimiento que generen alertas, que generen mensajes, avisos, ya sea de manera o un mensaje naciendo o en tu pantalla que usted se resalte el color rojo, amarillo, verde, indicando
ya se va a dar tu materia prima, ya se va a dar tu tiempo de abastecimiento, necesitas abastecerte. La herramienta más sencilla es el Excel. Una herramienta un poco más completa son los ERPs y los SAP. Y te lo comento como experiencia. Yo trabajé en uno de los almacenes de Toyota y en su momento, como no se tenía un control, solamente trabajábamos con guías de revisión. Lo que hicimos fue digitalizar todas esas guías y empezar a generar un cuadro de inventario. Y ese cuadro se adicionaban fórmulas, se condicionaba para que al hacer un movimiento, todo automáticamente se idease y te indique si vas a abastecerte, te falta un producto, te falta comprar material, te va a sobrar material, y con eso ya tienes un control mucho más rápido. Obviamente va a depender del tipo de información que quieras representar. En fin, continuando chicos con este tema de la gestión por procesos, ya vimos las posibles desventajas del enfoque tradicional. Vamos a ver entonces cómo sería trabajando. Perdón, esta es una recomendación adicional o una notificación. Donde esté el cliente, justo lo que mencioné hace un instante. Lo que mencioné fueron casos de área de ventas, operaciones y abastecimiento. En ningún momento mencioné a mi cliente, si nos damos cuenta. ¿Qué ha sucedido? Cada uno se enfocó en avanzar sus actividades, cada uno se enfocó en poder intentar solucionar el problema inconveniente que se generó, pero al final, ¿dónde está tu cliente? Nadie dijo, yo necesito producir esto para mi cliente, yo necesito vender esto para mi cliente, o yo necesito abastecerme de esta materia prima para poder satisfacer a mi cliente. En ningún momento pasó por ninguna de estas áreas esta pregunta. ¿Y qué pasa? Sucede, y va a suceder siempre, que la organización siga trabajando de manera tradicional y obsoleta. Si la empresa es demasiado grande, esto se va a notar mucho más rápidamente, pero si la empresa todavía micro, pequeña empresa, no se va a notar tanto ya que las áreas van a ser mínimas y la interacción con el cliente es mucho más directa. Por eso todavía algunas empresas optan por seguir trabajando ese sistema. Ahora vamos a ver el enfoque tradicional versus la gestión perdón, vamos a ver la gestión por proceso. ¿Cómo funciona ahora? Nos estamos dando cuenta que cada área. ¿Qué sucedió ahora con cada área? Cada área empezó a interrelacionar actividades, empezó a relacionar trabajadores, recursos, actividades, etc. Pero todo siempre alineado a mi cliente. Siempre se alineó a nuestro cliente. ¿Por qué? Va a llegar siempre un pedido, un requerimiento del cliente, ¿a dónde va a llegar? A la empresa, de recepción. Y en recepción ya o no se puede hacer procedimiento para que se pueda cumplir este pedido, este requisito. Y este requerimiento va a pasar por las áreas o por las operaciones que sean necesarias para poder convertirse en el producto o servicio solicitado y poder ser brindado siempre a nuestro cliente. Aquí es donde sí las áreas se van a decir, oye, yo necesito 120 productos para mi cliente. Ok, yo necesito adaptar mi área de operaciones para poder producir esos 120 productos. Ok, yo necesito actualizar mi fecha o mi lead time de abastecimiento para poder cumplir con este pedido de 120 productos para mi cliente. Y ahora nos estamos dando cuenta de la diferencia de la gestión tradicional. Todos nos enfocamos en el cliente. Vamos a ver un resumen. El enfoque tradicional. Énfasis en el bien y servicios del área, solo del área. ¿Qué más? ¿Quién cometió el error? ¿Cómo lo sancionamos? Lo que vimos hace un instante. Soy importa cumplir con el trabajo. Ok, pero cumplir con el trabajo para quién cumple el trabajo. No se adapta a los cambios del entorno, porque cada área vas a tener que, entre comillas, hacer un cambio para cada área, y eso es mucho más complejo, porque tú vas a tener que cambiar actividades dentro de un área y esperar que esas actividades se alineen con las actividades de las demás áreas, a las cuales también vas a hacer un cambio. Y se va a generar una complejidad para este tipo o esta nueva forma de trabajo. Y por último, la falta de coordinación, tal y cual lo vimos en el ejemplo hace un instante. La gestión por procesos hombres, el énfasis en la satisfacción del destinatario del bien o servicio. ¿Por qué ocurrió el error? Aquí ya no echamos la culpa a la persona, sino por qué sucedió, qué fue lo que pasó,
¿Cómo podemos resolver este error? Para que no se genere el cuello de botella o para que el proceso no se paralice. No las actividades de la persona, para que el proceso no se paralice. Busca hacer un trabajo eficaz, eficiente y con valor. Se adapta a los cambios del entorno. Por aquí los cambios ya están enfocados en las actividades, las áreas pasan a un segundo plano. Y por último, la coordinación y la colaboración, como se puede ver, es constante, es mutua, es inmediata. Eso puede ser una operación de un enfoque tradicional y una gestión por proceso. Veamos cómo podemos llegar hasta ese punto, hasta ese nivel. Tenemos el enfoque tradicional, las funciones y las áreas. ¿Qué más? Aquí tenemos que empezar a identificar actividades claves, a identificar procesos que atraviesen estas áreas para poder interrelacionar tanto las actividades como los responsables de cada área. Pero en ese momento todavía las áreas están por encima de los procesos, de las actividades. Ok, pero ya tenemos identificados estos procesos, ya lo tenemos mapeados. Lo que sigue es empezar a trabajar de esta manera, hacer algunos ensayos, algunas simulaciones, trabajar con el personal y luego seguir ajustando estos procesos para que más adelante ya se pueda trabajar de esa manera. Y como consecuencia, los procesos ya están por encima de las áreas, los procesos ya están por encima del personal. Y por eso, con esto podemos satisfacer mucho más rápido los requerimientos de nuestros clientes. Esta es la forma correcta, chicos, en la que nosotros podemos pasar de un enfoque funcional o tradicional a un enfoque de gestión por procesos. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos miran a nosotros como empresa. Imaginemos que nosotros somos una empresa que ya trabaja en gestión por procesos, ya trabaja de esa manera, por procesos, no por funcionalidad, no tradicionalmente. ¿Cómo nos ven? El cliente, ¿cómo nos ve? Con más calidad, hay más seguridad, más fidelidad y se genera mayor satisfacción para nuestro cliente. ¿Qué más? La sociedad, ¿cómo nos ve la sociedad en la gestión del proceso a nosotros como empresa? Obviamente va a generar un impacto positivo y eso va a generar una imagen corporativa. Es una ventaja enorme para nosotros generar una imagen corporativa. ¿Qué más? La competencia, ¿cómo nos va a ver? Vamos a hacer una empresa innovadora, vamos a hacer una empresa con posicionamiento, vamos a tener una imagen de marca y ya más que imagen corporativa, una imagen de marca. Cuando vean el logo, van a relacionarlo directamente a nuestra empresa. Cuando vean un eslogan, lo relacionan a nuestra empresa. Cuando vean un símbolo, lo van a relacionar con nuestra empresa. Ya están en la mente de la marca general de nuestra empresa. ¿Qué más? El personal, ¿cómo te ve el personal aquí en mesa estás trabajando por procesos? ¿Cómo te ve? Con mucha mayor seguridad, con mayor desarrollo profesional y con una mayor satisfacción del personal. El proveedor, ¿cómo te ve? Alianzas estratégicas, mucho más confiables, calidad concentrada, una mayor calidad, no solo para nuestros clientes y ahora también para nuestro proveedor. ¿Y cómo nos vemos nosotros como empresarios? Más productividad, costos, reducción de costos, una mayor rentabilidad. Estos son enfoques que toda empresa siempre tiene que considerar, siempre tiene que tener en consideración para poder enfocarse en trabajar cómo se van a ver los clientes, la sociedad, la competencia, el personal, los proveedores empresarios. Podríamos decir es una especie de análisis FODA relacionado a factores externos y también a factores internos. Pero estos puntos sí son muy importantes, chicos. Yo les recomiendo que tengan en consideración, si bien, claro, no es obligatorio que tengan en consideración todos estos puntos, consideren lo más importante para ustedes como empresarios, como estrategas. ¿Qué sería más importante? Obviamente el cliente es un punto muy importante. ¿Qué más? El personal también es otro punto importante. ¿Qué más? El proveedor también es otro de los puntos más importantes. Podríamos decir que a partir de estos tres puntos, podemos ir orientando nuestra gestión por procesos, teniendo en cuenta estos puntos. Al igual que vimos hace unas diapositivas, cómo los cambios afectaban a nuestros procesos, afectaban a nuestros recursos, a nuestros clientes y a nuestros trabajadores. Básicamente, estamos haciendo un paréntesis
una analogía. Pero para poder llegar a este nivel, ya hemos hablado de gestión de procesos, gestión por procesos, hemos hablado de procesos, cambios orientados al proceso, pero no hemos hablado nunca del proceso. Vamos a definir entonces qué es un proceso. Posiblemente ya todo el mundo conozca esta definición, vamos a repetirla una vez más. Los procesos son un conjunto de actividades mutuamente desarrolladas, relacionadas o interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados, que puede ser un bien o un servicio. Entonces, gráficamente, sabemos el proceso, un conjunto de actividades, de tareas, operaciones, que transforman todas estas entradas en salidas, en este caso, como se puede ver gráficamente, son bienes, son productos. ¿Ok? Pero es más, obviamente son estos elementos, podemos manejar más elementos para poder hacer este proceso mucho más completo. Claro, podemos aplicar más elementos, como por ejemplo, podemos aplicar controles, ya sea a todo el proceso, ya sea a algunas actividades o ya sea a algunos pasos específicos. Y más, podemos aplicar también indicadores nuevamente o a todo el proceso o a algunas actividades. En este caso también podemos aplicar a los recursos, podemos aplicar a los resultados, a las salidas. ¿Ok? ¿Qué más podemos implementar? ¿Qué más podemos contemplar? Responsables. Obviamente cada actividad, cada proceso tiene un responsable que se encarga de desarrollarlo. Perdón, esos son los participantes. Ellos se encargan de desarrollar estas actividades o estos procesos. Los responsables son aquellos que se encargan de supervisar el proceso, se mantenga, digámoslo, estable o que se desarrolle de la forma que se ha planteado que se quiere desarrollar. También estos responsables se encargan de buscar puntos donde haya oportunidades de mejora o puntos donde se puedan estar cometiendo errores o donde el proceso o algunas actividades estén fallando y generando como consecuencia un producto defectuoso. Y también podemos conocer los recursos. Si bien, claro, los participantes forman parte de los recursos, aquí estamos colocando fuera de los recursos para tener una creación o una visión más clara de las personas que desarrollan estas actividades. Los recursos son todos aquellos que la empresa te brinda para que puedas desarrollar las actividades de manera normal, sin ningún problema. Por ejemplo, las máquinas, por ejemplo, las instalaciones, los manuales, las guías. Esos son recursos que puede considerar una empresa. ¿Ok, chicos? A ver, nos hacen una pregunta por ahí, nos dicen, para una empresa con 2 años de antigüedad, ¿es recomendable tomar la norma ISO para ordenar y alinear la empresa? Ok, te comento, si tú quieres alinear solamente tu empresa, no es necesario que implementes la norma ISO. La norma ISO sí te genera o te brinda más garantía que certifica que lo que estás desarrollando, ya sea un producto o un servicio, está garantizado, es de buena calidad, está generando esa marca, esa certificación. Pero para ordenar tu empresa puedes utilizar formas de trabajo tradicionales, puedes empezar mapeando las actividades, mapeando los procesos, mapeando las áreas, empezando a generar tus fichas de proceso, tus diagramas de flujo, tus procedimientos, y con eso ya tienes organizado, ya tienes mucho más ordenado tu empresa. Si bien, claro, todo eso es tema del mapeo, es una base para que tú puedas lograr la certificación ISO 9001. Pero, como te digo, no es obligatorio que empieces implementando la ISO 9001 si todavía tu empresa no está en la capacidad de implementarlo. Lo que te recomiendo es empezar a hacer un mapeo de procesos para tenerlo todo ordenado. Una vez que lo tienes todo completamente ordenado, ya puedes empezar a pensar en la certificación ISO 9001 porque ya tienes la base para poder lograr esa certificación. Solamente vas a tener que trabajar en algunos requisitos adicionales que te puede pedir la norma ISO. Y como ya lo tienes todo ordenado o has hecho un mapeo previo, esa implementación va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo. Por eso te recomiendo
y va a depender de tu empresa si su estrella capacidad de poder o mapear inicialmente o directamente ir a la ISO 9001. ¿Ok? Pasemos entonces, chicos, al siguiente punto. Vamos a hacer una comparativa de un proceso con un procedimiento. Muchas veces las personas confunden, y me ha tocado el caso de que confunden la palabra proceso con el término procedimiento. Asumen que es básicamente lo mismo. Cuando ven un diagrama de flujo, dicen ahí es un proceso, o perdón, es un procedimiento. Cuando ven una ficha de proceso, no saben identificar si es un proceso o un procedimiento. Vamos a hacer una comparación diferente. La principal diferencia radica en el detalle de la explicación, ya que uno de estos dos conceptos es mucho más detallado que el otro. El otro es mucho más general. Es una primera vista o una primera impresión del desarrollo de tus actividades. La primera diferencia, el proceso es un conjunto de actividades mutuamente desarrolladas que no formalizadas en salidas. ¿Ok? Esos son mis procesos. El procedimiento, ¿qué es lo que hace? Describe de forma específica o de manera detallada la manera de llevar a cabo estas actividades de este proceso. Es decir, si aquí en mi gráfico yo veo 4 actividades que componen este procedimiento va a describir todas y cada una de estas 4 actividades, cómo se desarrollan para poder transformar ya sea un producto final, un producto parcial o un producto base. ¿Ok? Aquí te dice y pasos, cómo tendrías que hacerlo. ¿Ok? Para complementar esta idea, vamos a ver un segundo comparación. El proceso explica principalmente qué se tiene que lograr, qué es lo que se tiene que hacer. El procedimiento describe principalmente cómo se tiene que hacer, el cómo. El proceso es el qué y el procedimiento es el cómo. Esa es la principal diferencia. Aquí en el procedimiento en día podemos añadir tiempos, cantidades, medidas, temperaturas, ¿qué más? ¿Qué más podemos medir? Toda cantidad numérica cuantificable se puede adicionar en los procedimientos. En cambio, en el proceso simplemente hablamos de tareas, de actividades, de lo que se tiene que hacer nada más. Y esa es la principal diferencia, chicos. El nivel de explicación, el nivel de detalle para uno o el otro. Esa es la principal diferencia. Yo recomiendo siempre iniciar haciendo los procesos para que después se complementen con los procedimientos para poder tener una información mucho más detallada, mucho más rigurosa. ¿Por qué? Sucede el caso y posiblemente a ustedes también les pueda suceder cuando vayan a hacer mapeos de procesos, cuando vayan a levantar procesos en las empresas, a veces el trabajador, por querer, por no querer que se piense que no avanza mucho en sus actividades, son pocas, el trabajador se va a explayar demasiado. Va a empezar a hablar, a decir, yo hago esto, lo hago de esta manera, utilizo este programa, utilizo esto otro, y tú solamente has querido conocer qué actividades hace nada más, no cómo lo hace. Eso de cómo lo puedes pasar para después para el tema del procedimiento. Tú en este momento le dices al trabajador, lo que a mí en este momento me interesa realmente son las actividades que realizan, nada más. ¿Qué es lo que hace? Realiza inventarios, fabrica productos, realiza compras, realiza ventas y actividades realiza, nada más. Ya después el cómo va a venir una vez que yo tenga bien definida estas actividades del proceso, para poder decidir explayarme y poder decir cómo se desarrolla cada una de estas actividades. ¿Ok? Nos pregunta Cristian, una consulta, si la empresa no cuenta con diagramas de proceso, ¿se tendría que iniciar con el mapa de proceso y luego en qué proceso se enfocaría? Ajá, esa es una muy buena pregunta. Van a encontrar algunos casos de que algunas empresas tienen un mapa de proceso general, algunas empresas solamente tienen diagramas de proceso y otras empresas no tienen nada. No tienen nada de información, no conocen cómo desarrollan sus actividades, solamente saben que desarrollan actividades. Y lo que yo te recomiendo, y vamos a recoger un poco las diapositivas. Ok, vamos a este punto.
Lo que yo te recomiendo primero es definir el entorno de la empresa. Primero defines las áreas y los participantes, ¿ok? Y una vez que ya tienes definido todas estas áreas y participantes, lo que vas a hacer o lo que puedes hacer es de manera independiente a cada participante que te vaya enlistando qué actividades desarrolla de manera independiente. Y si algunas actividades eh, generan como resultado una interacción con otros participantes, en este caso enfócate en los participantes. ¿Para qué? Para que empieces a alinear actividades tanto en los participantes que se puedan ir formando. Y una vez que ya tienes identificadas esas actividades, ya puedes alinear todas las actividades que tengan un objetivo en común o que tengan un contexto en común. Y una vez que ya tienes alineado estas actividades, ya estás formando un proceso. Puedes tú formar la cantidad de procesos inicialmente que a ti te parezca, porque luego vas a tener que hacer una revisión, le vas a tener que modificar, actualizar, posiblemente reducir actividades, reducir tareas o reducir procesos. Una vez que ya tienes todo eso listo, mapeado y procesos, empezar a esa vas a tener obviamente la capacidad que se tiene ya se van a simular cómo se debe trabajar cada persona cada día. Esta semana de un feedback de qué les ha parecido, si lo que han estado desarrollando les parece correcto, les genera problemas, conflictos o han encontrado observaciones de actividades que no corresponden, de procesos que no corresponden. Ok, luego de eso se hace el ajuste, se hace nuevamente una segunda simulación, esta vez ya sin el instructor, porque las personas en la primera simulación ya saben, ya me dieron cómo se va a trabajar, en la segunda simulación se les deja solamente a ellos solo que vayan trabajando y el supervisor solamente verifica cómo se trabaja. Posiblemente se tenga una tercera simulación, pero por lo general yo recomiendo hacer la segunda simulación porque con eso ya tiene la experiencia de cómo se va a trabajar de aquí en adelante. Y respondiendo a tu pregunta, si te empiezas dando cuenta con diagramas de proceso, yo te recomiendo primero sí, inicies con el mapa de proceso o inicies caracterizando los procesos de tu organización. Y es justo lo que vamos a ver en este instante. Mejor vamos a ver para complementar un poco más esa pregunta. Antes de eso, vamos a ver la interacción con otros procesos. Sabemos que en nuestra empresa puede tener 1, 2, 5, 10, 15, 20, una cantidad de procesos dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los productos que vende. Eso. El mapeo y diseño de procesos. Veamos entonces, para hacer un mapeo, para hacer un diseño de procesos, se debe analizar todos los detalles de la empresa, ya sea los clientes, los productos, los servicios, actividades. Si tenemos procesos, analizamos procesos, los recursos y las áreas. En caso, si no tenemos productos, actividades, recursos, áreas, ¿ok? Y luego se pueden programas, se pueden documentos, o simple para levantar la información de estos procesos, nosotros utilizamos una herramienta conocida como fichas de proceso. ¿Para qué? Estas fichas de proceso me ayudan a mí a poder colocar todos esos elementos, toda esta información en un solo punto, en un solo cuadro, de manera ordenada. Por aquí yo conozco todo en la empresa, pero está totalmente desordenado. Eso nos sucede cuando no tenemos nada mapeado. Lo sabemos, sí, pero lo tenemos en la mente, en la memoria, tenemos una noción, una idea. Y todo esto de acá, lo que se recomienda es utilizar la ficha de procesos para poder almacenar toda esta información. En la ficha de procesos, lo que tú vas a colocar primero
son el objetivo del posible proceso de baja materia en ese momento, el responsable o el supervisor de ese proceso, además, los alcances donde inicia, ya sea con qué actividad inicia o en qué área inicia y dónde finaliza. Los alcances es muy importante que lo tenga definido porque suceden en muchas ocasiones cuando no se tiene un alcance definido. Algunos patrones aunque Apple desarrolla de participante de participante porque simplemente no se decidieron y alcanzan no une desde qué punto hasta qué punto se va a desarrollar o se va a contemplar ese proceso. Luego de eso, colocamos a los participantes, colocamos las actividades que se están desarrollando, ¿ok? También podemos añadir los recursos y materiales que estamos utilizando, por ejemplo, computadoras, impresoras, teléfonos celulares, internet, una cuenta de correo electrónico, ¿ok? ¿Qué más? Documentos. ¿Qué documentos estamos utilizando? Notas de crédito, libros, todo es información. Esta información se va a colocar esa ficha de proceso. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya se tiene identificado, ya se tienen mapeado los elementos de esta ficha de proceso, ahí en este punto ya puedes empezar a desarrollar o hablar fichas de proceso para formar un mapa de proceso. Obviamente cada proceso tiene su propio activo y tú vas a llegar esos con el tipo de proceso. Puede ser un activo, un proceso estratégico y un proceso de soporte. Yo les puedo dar un tip para facilitar este tipo de relación. Por ejemplo, los procesos estratégicos son todos aquellos que van a enfocarse en la dirección o en el mando de la organización. Todo aquello resultado va a generar un impacto en toda la organización, ya sea una nueva política, ya sea un cambio en el rubro del negocio, genera un impacto en la empresa. Por eso se conoce como estratégico. ¿Qué más? Los operativos son los procesos más importantes porque se encargan de elaborar los requerimientos de la materia prima en el producto o servicio solicitado por el cliente. Los procesos operativos por lo general tienen un contacto de manera directa con el cliente, en algunos casos de manera indirecta, pero sus productos llegan al final siempre a nuestro cliente. ¿Ok? Y los procesos de soporte son todos aquellos procesos que me sirven a mí como empresa, me dan soporte, me dan apoyo para que yo pueda desarrollar principalmente mis tareas operativas. Por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas. Pues, si mi máquina falla, yo programa más atención de trabajar más rápida. No proceso de eso puede ser la gestión del talento humano, la capacidad personal, que es el recurso más importante de la empresa. Una vez tenemos claro la ficha de proceso, como dijimos, ya nació, ya se generó la ficha de proceso, podemos hacer nuestro mapa de proceso. A su vez también podemos elaborar nuestros diagramas de flujo. Nuestros diagramas de flujo simplemente son la representación gráfica, y lo vamos a ver más adelante también, de todas esas actividades listadas en nuestra ficha de proceso. Es básicamente un copia y pega de nuestra ficha de proceso, pero esta vez de manera visual, de manera gráfica. Y para poder complementar esta información de la ficha de proceso, porque como dije, no es lo mismo un proceso que un procedimiento. Aquí estamos viendo un proceso de manera general,
las actividades de manera genérica, nos vamos a el procedimiento. Y en el procedimiento nosotros podemos detallar todas una de nuestras dándole vidas, tiempos, cantidades, cualquier detalle que para es relevante para ejecutar estas actividades. Por eso, chicos, estos cuatro elementos constituyen por lo general el mapeo del proceso. Todo nace principalmente de la ficha de procesos en el caso de que tu organización no cuente con nada de información. Yo recomiendo iniciar con la ficha de proceso porque de aquí van a hacer tu mapa de proceso, van a hacer tu diagrama de flujo y van a hacer tu procedimiento. ¿Ok, chicos? Ventajas. Ventajas. ¿Cuál va a ser una ventaja? La primera ventaja sería visualizar y gestionar las actividades de toda la organización, de toda mi empresa. Como ya lo hemos todo mapeado, inmediatamente ya sabemos cómo se desarrolla la empresa, cómo trabaja, inmediatamente ya sabemos cómo funcionan las áreas, cómo funcionan las actividades de esta empresa. Más, puede verificar inmediatamente en unidad, porque ya conocemos cómo funcionan los procesos, ya conocemos de objetivos, los participantes o de qué tipo de actividad se desarrollan esos puntos. Por ejemplo, aquí donde estoy señalando con el puntero, en este punto central, aquí podemos ver un área de trabajo y aquí podemos buscar oportunidades de mejora o observaciones o fallas, porque ya conozco cómo funciona el proceso. Y más, me sirve identificar imposibles riesgos, cómo se desarrolla, cómo se realiza o el en estas áreas, en estas actividades, y que puedan afectar el desarrollo como consecuencia el desarrollo del producto. Me dice, la ficha tipo podría antes de la ficha de proceso, claro, es una ficha de decir así, pero sí es una ficha de proceso. Pero a esta ficha de proceso podemos añadirle responsables, objetivos, alcance, recursos, documentos. Esos elementos automáticamente ya se convierten en una ficha de proceso completa. Podemos decir, o decir que la ficha tipo es una ficha de procesos básicos para poder dar información rápidamente. Y si queremos complementar esa información, le añadimos los objetivos, documentos, tipo de información, en una ficha de procesos mucho más completa. Y la ficha tipo es totalmente válida y funcional cuando hacemos peor. Además, la vegetación gráfica comprende el funcionamiento, bueno, con la vegetación gráfica podemos conocer el funcionamiento interno entre las áreas o participantes dentro de la organización. También podemos conocer o comprender el funcionamiento externo tanto entre nuestras áreas o participantes de la organización con los clientes o proveedores ajenos a la organización. Sucede en algunos casos no pueden desarrollar los de el cliente o el novedor externo. Por lo general mapeamos solamente los procesos de nuestra área. Eso es totalmente válido, sí, pero principalmente para los procesos estratégicos y para los procesos, bueno, algunos procesos de apoyo y soporte, porque ellos no tienen mucha interacción con los clientes.
Uno no que si tiene un modelo tendría un modelo de diagrama diferente. Por ejemplo, podemos ver un tipo de modelo, una representación gráfica de un proceso de negocio, pero de manera interna. Solamente se enfoca en las actividades dentro de nuestra organización, ya sea dentro de una sola área o a través de diversos participantes de nuestro proceso, nuestras actividades nada más. Y como se puede ver ahí, todavía no necesita interacción o no se muestra interacción con un cliente o con un proveedor. Por lo tanto, el proceso es totalmente válido. Pero, ¿qué pasaría si ahora yo tengo actividades que se relacionan con un factor externo? En este caso, estamos viendo con un proveedor. ¿Cómo se tendría que graficar? Yo tendría que colocar, en este caso, gráficamente externo, no está dentro de mi ordenador principal. Esto se llama ordenador container o pool, mejor dicho, design model. O si a la persona, ordenador, entidad que va a interactuar con, ya sea con mi área o ya sea con algunas redes. Aquí puedo identificar esta actividad cómo se relaciona. Y esta actividad depende de alguien o no depende de nadie. ¿Ok? Eso se conoce como el proceso de negocio externo, pero la principal desventaja sería que no conozco las actividades que desarrolla, en este caso, el proveedor. Yo conozco mis actividades de desarrollo del proveedor externo. Entonces pasaríamos a nuestro tercer y último modelo, nuestra última presentación de los procesos, que es un proceso de negocios colaborativos, donde aquí yo sí conozco tanto los procesos de mi organización como el proceso básico externo que no pertenece a mi organización y conozco cómo interactúa esta o ejemplo. Vamos a lo que dice compras, pues la responsabilidad de compras tiene que cotizar y una vez que cotiza tiene que realizar la orden de compra. Ok, y esta orden de compra se dirige aquí al proveedor y el proveedor gráficamente se visualiza en su proceso, va a iniciar sí o sí, no fija una orden de compra. No puede iniciar antes, en realidad no recibido ni pedido. Es, por ejemplo, similar a cuando movilidad, claro, etc., a presentar un reclamo o a presentar una solicitud. Ellos no pueden empezar a trabajar ese proceso porque todavía no ha ingresado ese reclamo, no hay ingresado esa solicitud. Lo mismo pasa para el proveedor. El proveedor sabemos que no puede iniciar sus actividades de este proceso siempre y cuando todavía no existe y desarrollar sus actividades. Para lo cual una de sus actividades es enviar la factura, nosotros tenemos que recibir y cancelar esa factura y obviamente el proveedor recibe el pago. Y estamos trabajando de una manera mucho más colaborativa, de una manera mucho más dinámica. Y eso es lo que se recomienda para los que tienen un cliente y tienen entregar un producto o un servicio al cliente. Ahora veamos cómo mantenemos procesos en la organización. Sabemos que no todos los procesos van a permanecer estables desde luego. De vida de no permanecer, van a existir factores que van a ser causales de riesgos para estas actividades. Entonces, veamos de riesgos en los procesos. Existe la posibilidad de que el logro de un objetivo se vea obstaculizado, impidiendo que pueda desarrollar de manera normal, de manera habitual. Y obviamente estos riesgos, estos factores,
pueden tener origen en diferentes puntos, en diferentes factores, como por ejemplo, podemos tener riesgos de personal, por ejemplo, que factores en la salud del personal para desarrollar actividades, y otro tipo de riesgos de eventos externos, COVID. Tenemos epidemias principales, que pueden ser los servicios de energía, de agua, luz. Además, la recesión de economía también puede ser un factor importante que puede estar perjudicando estos eventos externos. ¿Qué otro tipo de riesgo podemos estar identificando? Los riesgos de los sistemas, ya sea sistemas informáticos, ya sea programas que hemos adquirido que no están funcionando como deberían o no es lo que realmente necesitábamos en ese momento. ¿Qué más? Riesgos en los mismos procesos, que algunas actividades no estén correctamente desarrolladas, que algunas actividades estén mal desarrolladas. Veamos entonces unos ejemplos de riesgos de personal, riesgos físicos. Vayamos al riesgo de personal en la época del COVID, en esta época actual, porque ya se están desarrollando las actividades, ya se han activado varios sectores. Primero, el riesgo físico. Segundo, riesgo químico. Tercero, los riesgos biológicos. Cuarto, podemos tener riesgos ergonómicos. Y por último, riesgos psicosociales. Por ejemplo, el físico. El uso prolongado de equipos de protección personal, como lo vemos en los médicos, que no sean primero, si no es a medida del trabajador, pero lo usan porque, bueno, no hay otro equipo, no hay otro material y tienen que protegerse, pueden generar lesiones, ya que al no ser de tu medida, al no ser de tu tipo, no se va a adaptar inmediatamente a tu físico para poder trabajar y puede generar marcas, zonas hinchadas, zonas adoloridas. Otro riesgo químico puede ser, como estamos viendo hoy en día, las personas están utilizando algunos insumos químicos, algunos insumos médicos o algunos insumos desinfectantes para limpiar superficies o áreas donde van a poder trabajar. Posiblemente en algunos puntos utilizan unas dosis que no son recomendables, otros puntos utilizan insumos que no son aptos para poder desarrollar limpieza de estas áreas de trabajo y puede generar un riesgo químico. ¿Qué más? Otro riesgo, un riesgo biológico. La infección genera consecuencias, o se dice que genera consecuencias, enfermedades que van desde lesiones leves hasta secuelas graves o hasta secuelas ya que sí o sí van a impactar negativamente en el trabajador. Otro punto, los riesgos ergonómicos. También sabemos que se ha implementado el teletrabajo y esta forma de trabajar, estas actividades, en algunos puntos no todos tenemos áreas de trabajo en nuestros domicilios habilitados adecuadamente para poder desarrollar jornadas de trabajo. En algunos puntos improvisamos algunas estaciones de trabajo y durante todo ese tiempo se generan problemas ergonómicos, problemas de columnas, problemas de la vista, etc. Y por último, los psicosociales, que hoy en día sí es muy mencionado por los temas de las cuarentenas, por el tema de los aislamientos. Existen algunas personas que por factores psicológicos, por factores, bueno, factores naturales, factores de ellos mismos, tienden a tener un mayor problema psicosocial, por ejemplo, la ansiedad. En algunas personas se desarrolla mucho más fuerte en otras personas y es un riesgo habitual que podemos estar observando hoy en día. Y estos riesgos pueden conllevar a que las personas no puedan desarrollar de manera normal, de manera tradicional o de manera habitual como es debido sus actividades y generando como consecuencia el producto o el servicio que se está brindando, que se está desarrollando, no tenga la calidad suficiente o la calidad que el cliente ha requerido. ¿Cómo controlamos los procesos? Tenemos que aplicar o implementar actividades o planes de acción para poder mantenerlos estables durante un
determinado periodo de tiempo. Mientras más actividades o mientras más puntos de control podamos identificar y podamos trabajar en los procesos o en los puntos claves de esos procesos, vamos a tener un mayor control o una mayor capacidad de mantener este proceso totalmente estable. Por ejemplo, para estos tres tipos de procesos, los estratégicos, operativos y soporte, por lo general trabajamos en base a indicadores. Y estos indicadores, hacia dónde apuntan, hacia dónde se dirigen, por lo general se dirigen a las entradas, actividades, los recursos, el talento humano. Estoy haciendo un punto aparte porque el talento humano se puede considerar como parte de los recursos, pero para mantenerlo de manera visible, lo pongo punto aparte, el capital y las salidas. Estos 6 puntos son los puntos básicos donde se pueden derivar más controles, más puntos, más elementos para yo poder aplicar o implementar indicadores y mantener estable el proceso, el desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, les comento un caso así rápido. La compañía Coca-Cola. Todos conocemos la compañía Coca-Cola. Imaginemos que en tu planta de embotellamiento de bebidas de Coca-Cola de 1 litro, ¿ok? Las máquinas están ayudadas para producir o para embotellar 1 litro más o menos 0,01 mililitros, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Nosotros al no implementar controles, al no implementar revisiones, al no implementar seguimiento a estas calibraciones, a estas medidas, ¿qué va a suceder? En algún momento la máquina se va a desayudar. La actividad de embotellamiento de actividad de envasado se va a desayudar por, así sea 0,00 un mililitro adicional. ¿Y qué va a suceder? Imaginemos que la persona que no controló esa actividad diga, ok, no controlé esa actividad, pero la máquina solo está distribuyendo 0,001 mililitros adicional del que debería. Ok, solo está distribuyendo esa cantidad adicional, pero lo hace por botella. Al día, ¿cuántas botellas puede fabricar Coca-Cola? Imaginó que fabrica 1 millón de botellas al día. Al mes, ¿cuánto fabricaría? Fabricaría 30 millones. O al año, fabricaría 365 millones de botellas. Y a todas esas 365 millones de botellas, aumenta o ponle 0,001 mililitro, ¿cuánto saldría? ¿Cuántas botellas de 1 litro estás desperdiciando ahí? Aproximadamente, si no me fallan, entre 10.000 a 100.000 mililitros, si no, entre 10.000 a 100.000 botellas de 1 litro. ¿Y cuánto cuesta una botella de 1 litro? Aproximadamente 3 soles. O sea, al año estás gastando, estás perdiendo o desperdiciando 300.000 a 30.000 soles. ¿Por qué? Porque no has controlado ese proceso, esa actividad y se ha descalibrado y solamente estás regalando 0,01 mililitros. A simple vista no afecta, pero a nivel global impacta demasiado. Por eso nosotros tenemos que tener bien empleados estos procesos, estas actividades, para poder aplicar los indicadores adecuados en estas actividades o en estos puntos de control y evitar que el sistema, el proceso, no falle o no se oriente a generar un producto que no es el que debería ser, no contiene la calidad ideal, la calidad habitual. Entonces, hablemos de los indicadores, según lo que acabamos de comentar. Un indicador es una expresión cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Siempre lo voy a repetir. Si bien claro, en algunas ocasiones lo que hacen algunas personas es medir, imaginemos, satisfacción del cliente. ¿Cómo lo miden? Lo miden en excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, pésimo. Ok, tú usas esa medida. Es una medida cualitativa. Pero ahora tú intentas sacar un promedio de todo eso. O intentas hacer una proyección. Es muy complicado porque no tienes valores numéricos para realizar esa operación. Al menos que a cada una de esas cualidades de excelente, muy bueno, bueno, malo, regular, pésimo, a cada uno de esos puntos le asignes un valor numérico. Y ahí sí podrías hacer un cálculo y podrías calcular el promedio de los clientes satisfechos
insatisfechos, podías hacer pronósticos y ya tendrías una visión o un panorama más claro de esas ideas de cómo podrías evitar que tu cliente deje de estar de regular para abajo, si no vaya de regular para arriba. Por eso yo recomiendo siempre trabajar con indicadores de manera cuantitativa, asignemos valores numéricos, chicos. Es la mejor forma para poder controlar matemáticamente esos documentos, esos procesos. Semaforización de indicadores. Siempre nosotros podemos generar indicadores, podemos controlar los procesos, podemos medir el estado actual de cada proceso. Podemos también darle un segundo uso a estos indicadores, aplicando lo que ya se conoce como la semaforización. ¿Y cómo funciona esta semaforización? Simplemente utilizamos los colores de semáforo que todos ya conocemos, el verde, amarillo y rojo. Y a cada uno se le da un estado. Por ejemplo, el verde, un estado aceptable. El amarillo es un estado o riesgo, debemos tener cuidado. Y el rojo es un estado crítico, debemos parar inmediatamente, detenernos inmediatamente y empezar a evaluar por qué los indicadores apuntan a ese color, por qué mi base de datos, mis resultados apuntan al color rojo. Al igual que los semáforos, chicos, todos sabemos cómo funciona el semáforo. Luz verde, podemos avanzar, estamos bien, continuamos. Luz amarillo o ámbar, tenemos que tener precaución, porque puede ser que suceda un riesgo o no suceda. Y el rojo, inmediatamente nos detenemos, porque si seguimos avanzando, hay un riesgo de que suceda una fatalidad en nuestro proceso. Básicamente, rojo, las metas no se están cumpliendo, se tiene que tomar acciones inmediatas. Pausamos todo. Si es que no se puede pausar, tratamos de intentar acciones colectivas en el acto. Amarillo, las metas son medianamente cumplidas. Estamos por buen camino, por decirlo así. No estamos ni muy mal, ni tampoco estamos muy bien. Pero queremos llegar a estar totalmente bien, pero estamos a medio camino. Podemos continuar, pero con cuidado, aplicando algunas acciones colectivas y algunas acciones preventivas. ¿Ok? Y por último, verde. Significa que se cumple con las metas, todo está corriendo de maravilla, todo esto, ¿ok? Y simplemente aquí no conocemos de acciones colectivas, aquí solo vemos acciones preventivas para evitar que este proceso falle en algún punto. Las acciones colectivas generalmente se presentan en el punto rojo y en el punto amarillo, porque son acciones que se realizan sobre la marcha. En cambio, en el punto verde ya está todo ok. Y simplemente tú planteas acciones preventivas para poder controlar este proceso y que se mantenga en este punto, en esta área. ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Primer ejemplo. Total de averías por mes. Me dice que yo estoy ok si es que tengo a lo mucho hasta 2 averías al mes. Lo ideal es tener 0 averías. Pero si es que tengo 2 averías, estoy todavía en un campo perfecto, estoy correcto. Si tengo de 3 a 4 averías, han aumentado mis averías, ¿qué significa? Estoy regularmente bien, sí estoy bien, pero tengo que tener cuidado de que estos valores no salten al punto rojo, que significa tener de 5 a más averías. Tengo que tener cuidado. Ok. Otro ejemplo, nivel de personal capacitado del 90 al 100%, para mí está ok. Estoy satisfecho con el 90% de personal capacitado, está correcto. En un 70 o 90% es aceptable. Sí, puedo aceptar que mi personal es un 70% capacitado, pero necesito sí o sí capacitar a ese 20% que no ha sido capacitado en su momento para poder llegar a cumplir esta meta en su totalidad. Y ahora si tengo menos del 70% de personal, significa que hay algo está fallando. Las personas posibles no vayan a nuestras capacitaciones, las personas no comprendan los temas que se están tocando, las capacitaciones. Tengo que corregir mi forma de dar capacitaciones, tengo que buscar nuevas herramientas, nuevos materiales, corregir inmediatamente. Porcentaje de productos defectuosos por mal mantenimiento. De 0 a 25 es un campo aceptable. De más de 25 hasta casi un 50%, podemos decir es aceptable, pero tenemos que tener cuidado.
por el más de 0,5%, ya es totalmente inaceptable, ya mis productos están saliendo totalmente defectuosos. Repartos diarios. Entre 70 y 100 repartos es una meta aceptable. Es más, los repartos podemos colocar ventas diarias. Entre 70 y 100 ventas es aceptable, se cubre mi cuota. Entre 50 y 70 podemos aceptarlo, sí, pero tienes que llegar o tienes que procurar que tus ventas no bajen del 50%, porque ahí vas a tener un problema, vas a tener una sanción posiblemente o una penalidad. ¿Ok? Pero todo esto de qué me sirve. Todo esto de qué me sirve a mí controlar, implementar indicadores, solo me sirve para mantener mi proceso estable y la respuesta es no. Me sirve también para aplicar lo que es la mejora continua en los procesos. Obviamente la mejora continua es esencial para todos los negocios. Es esencial en un clima de competencia, de calidad, del mercado, una economía totalmente globalizada, una economía totalmente cambiante. Es muy importante. El primer paso, obviamente, es identificar los procesos que pueden ser mejorados. Ya que sabemos que la empresa tener una cantidad de procesos, no todos los procesos al ser mejorados o al querer mejorarlos van a generar resultados positivos. Tenemos que ver cómo impacta, al igual que los cambios, cómo impactan en esos procesos. Y estos resultados, estos logros, cómo impactan en los resultados, productos o servicios. Veamos entonces tres preguntas prácticas para el mundo de la mejora de procesos. Primero, ¿cómo está funcionando el proceso? ¿Está funcionando bien? ¿Está funcionando mal? Segundo, ¿cómo me gustaría que funcione? ¿Cómo debería funcionar realmente este proceso? ¿Para qué se ha programado inicialmente este proceso? ¿Cuál debería ser su capacidad real de este proceso? Y por último, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a llegar a este nivel donde vamos a implementar planes de trabajo? Vamos a implementar herramientas, vamos a aplicar controles e indicadores. Todo ello de manera cíclica, todo ello de manera continua. Porque sabemos que la mejora no es solamente para una situación, para una vez, la mejora siempre va a ser continua. Si has mejorado en un proceso A, puedes seguir, puedes buscar mejoras en un proceso B, y luego puedes ir al proceso C, y luego al proceso D, y luego si deseas puedes volver al proceso A, y así de manera continua, seguir buscando la mejora, porque la mejora no para, la mejora no, nunca se detiene, y nunca se va a detener. Ok, chicos, aquí hay una reflexión. Para nosotros poder hablar de crecimiento empresarial, debemos enfocarnos en el proceso de mejora, de la mejora continua, que logre impulsar a la empresa para alcanzar determinados niveles de éxito. Como lo vimos acá, en este gráfico de la mano izquierda, si queremos en nuestra empresa logre alcanzar determinados niveles de éxito, se logre diferenciar de todas las demás empresas del mercado, logre tener una marca ya reconocida, tenemos que enfocarnos en mejorar. Solamente con la mejora vamos a poder lograr estos puntos. Muy aparte de que se implementen estrategias de marketing, estrategias de venta, estrategias de captación de clientes, muy aparte de eso. La mejora del proceso siempre va a ser uno de los puntos muy importantes que toda empresa tiene que reconocer. Veamos cómo funciona un punto de la mejora del proceso. Vamos a ver el valor de las actividades dentro del proceso. Todos sabemos que un proceso, como hemos visto, está compuesto de actividades, pero no siempre todas las actividades que nosotros desarrollamos van a generar el valor necesario o van a ser lo que el cliente necesita para poder desarrollar el producto. En este panorama de actividades podemos encontrar actividades que añaden valor, que son esas actividades por las cuales el cliente sí está dispuesto a pagar, porque estas actividades transforman tu producto, transforman la materia prima para generar ese producto o ese servicio. ¿Qué más?
Así como a su vez hay actividades que te añaden valor, también existen actividades que no te añaden valor, pero que lamentablemente son necesarias. Y son todas aquellas actividades que el cliente no está dispuesto a pagar, pero sí o sí es necesario hacerlo. Por ejemplo, actividades de transporte, actividades de traslado, de movimiento, actividades de inspección, no son necesarias porque no transforman el producto, pero no agregan valor porque no transforman el producto, pero sí son necesarias para que el producto continúe desarrollándose, para que el producto o el subproducto se traslade al área necesaria para seguir trabajando, o el producto tenga la calidad necesaria para poder ser presentado al cliente. Entonces, esas actividades, si bien no te agregan valor al producto, sí son necesarias desarrollar. Y por último, las actividades que no añaden valor y son actividades totalmente innecesarias, por lo que aquello que no es necesario para desarrollar o generar el producto o servicio. Y se le conoce como los desperdicios. Hacer trabajos, hacer sobre inventarios, hacer exceso de movimientos, exceso de desperdicios, exceso de producción. Básicamente en primer lugar, el cliente no te va a pagar por el hagas un trabajo, no te va a pagar por ese cliente. El cliente te va a pagar por el producto. ¿Ok? Y nuestras actividades en todos nuestros procesos se pueden clasificar de estas tres maneras. Y nosotros, para empezar a mejorar un proceso, podemos empezar a identificar todas nuestras actividades de qué tipo corresponden. Primero, eliminamos las innecesarias, porque no me añaden valor, no transforman el producto y me generan costos. Segundo, tratamos de reducir las actividades necesarias, tratamos de o automatizar o mejorar estas actividades necesarias. Al igual que las actividades que añaden valor, también podemos optimizarlas, pero también tenemos que mantenerlas estables, tenemos que aplicar un mayor control o un mayor cuidado para mantener en ese ¿ok? Ya casi para terminar, primero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para mejorar procesos? Ya no tanto el conocimiento, sino factores externos, factores que nos pueden ayudar a nosotros como personas, como miembros de la organización. Primero, necesitamos el apoyo de la dirección, el apoyo, sugerencia, tu jefatura, el dueño de la empresa, no está de acuerdo, no ve viable aplicar mejoras, es más, te pone trabas, tú nunca, por más buena intención que tengas, no se va a poder aplicar la mejora inmediatamente o no se va a poder aplicar la mejora como se está planeado debido a esas trabas. Siempre necesitamos el apoyo de la dirección, que sean ellos los que comanden este tipo de operación, este tipo de actividades para mejorar los procesos de toda la empresa. Compromiso a largo plazo. Otro segundo punto. Sabemos que no siempre, cada vez que mejoramos un proceso, los resultados no se ven inmediatamente. En algunas situaciones sí se ven inmediatamente, pero en otras pueden pasar algunos periodos de tiempo y algunos estudios para comprobar que sí se ha mejorado el proceso. Y a pesar de que la mejora que haya podido generar un par de soles de ahorro a nivel global o a nivel ya general, o a nivel ya en el paso del tiempo, esa mejora a nivel global ya es mucho más considerable, mucho más valiosa que si se ve en ese tiempo, en ese momento. La metodología disciplinada y unificada, la forma de trabajo, la IA también complementamos con el conocimiento, el entrenamiento que recibe el personal, tanto que se va a encargar de la mejora continua, como el personal que se encarga de desarrollar las actividades o las operaciones correspondientes a cada proceso. Aquí podemos hablar de Lean Manufacturing, podemos hablar de Lean Six Sigma, podemos hablar del ciclo de Deming, el HBA, el DMC, ¿ok? Todo eso de ese conocimiento, esa forma de trabajar, nos sirve a nosotros para empezar a implementar mejoras en toda la organización. Otro punto,
un responsable en cada proceso. Los procesos no tienen que estar abandonados, no tienen que estar sueltos, olvidados. Siempre tiene que haber una persona responsable, un supervisor, un analista, un técnico, que se encargue de estudiar, verificar el proceso, cómo está trabajando, buscar oportunidades de mejora, buscar posibles fallas, aplicar los indicadores de los controles para poder evaluar en el tiempo este proceso y verificar si realmente se ha mejorado o simplemente no se ha mejorado y volvió a su estado original. ¿Qué más? Centrarnos en los procesos y estos procesos en los clientes. Como lo vimos al comienzo del seminario, teníamos un enfoque tradicional que solo se enfocaba en las áreas, solo se enfocaba en las actividades de sus propias áreas de trabajo nada más, pero ahora en la gestión por procesos solamente nos enfocamos en ello, en los procesos, y sabemos que esos procesos están orientados principalmente hacia nuestros clientes. Ese es un punto muy importante que debemos tener en consideración. Otro punto, evaluarse y retroalimentarse en equipo. Este punto puede ser un poco más delicado, ya que conlleva al análisis de cada uno como persona, como miembro del equipo, como miembro de la organización. Reconocer lo que se está desarrollando bien, lo que se está desarrollando mal y lo que se puede mejorar. Y así de manera continua, siempre hacer una autocrítica, un análisis, ya sea tu área de trabajo, a tu forma de trabajar, ya que con ello puedes empezar a encontrar puntos, oportunidades de mejora en la forma en la que tú vienes trabajando en los procesos, en la que tú vienes desarrollando las actividades. Y ya, así para finalizar, vamos a ver o vamos a repasar 5 pasos que les pueden servir como guías para poder aplicar una mejora de procesos en su organización. El primer paso es identificar el proceso. De todo lo que yo he mapeado, porque ya lo he mapeado en ese momento, identificar qué proceso se puede mejorar, qué proceso me puede generar más problemas, puede ser que le añadan más valor al cliente, qué procesos son más fáciles o más complicados para mejorar. Una vez que yo ya tengo seleccionado al proceso, lo que yo tengo que hacer es analizarlo en su estado actual. A esto se le conoce como el as-is, cómo se trabaja actualmente, quiénes participan, qué problemas u oportunidades de mejora puedo identificar en este proceso. Y aquí es donde tengo que empezar a definir y a plantear indicadores. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a hacer la mejora de los cambios, estos indicadores verían tu proceso ha trabajado de esta manera, ha presentado tales productos por jornada, ha gastado tanta cantidad de recursos, se ha demorado tanto tiempo por producto, etc. Con eso de ahí, con los indicadores ya lo puedes mapear inmediatamente. ¿Para qué? Para empezar a hacer el rediseño, la mejora futura. ¿Cómo debería funcionar este proceso? Y aquí es donde colocamos o asociamos ideas que puedan solucionar, que puedan modificar, mejorar este proceso. ¿Qué se tiene que cambiar, por ejemplo? ¿Para qué? Para que una vez ya se ha diseñado ese plan de acción, ese plan de trabajo, pasamos al punto número 4, donde simplemente ya se implementa o ya se aplica todo lo que se planificó en el punto número 3 para poder llevar a cabo esta mejora del proceso. En el último punto, lo que ya se hace, obviamente, en el último punto del proceso ya se mejoró, y ya se verifican los resultados, utilizamos los indicadores, los controles y hacemos una evaluación a través de un periodo de tiempo o de varios periodos de tiempo para evaluar si el proceso correctamente ha mejorado o simplemente no ha mejorado o ha empeorado. ¿Ok? Y al final también lo que se hace es la documentación para tener un histórico, para tener antecedentes de cómo se ha venido trabajando, para poder aplicar este know-how o estas lecciones aprendidas en las siguientes mejoras continuas. Y una vez que se desarrolló el paso número 5,
Lo que se tiene que hacer es retornar nuevamente al paso número 1, identificar un nuevo proceso para mejorar. Y así trabajamos de manera cíclica, de manera continua, hasta mejorar todos los procesos de la empresa y no detenernos nunca, seguir trabajando continuamente dentro de nuestra organización. ¿Ok, chicos? Y básicamente esto, chicos, sería todo respecto al seminario del día de hoy. A continuación, los que tengan algunas consultas, algunas preguntas las pueden hacer para poder responderlo. ¿Ok, chicos? Sus consultas, sus preguntas las pueden hacer. Yo en este momento se las voy a responder. ¿Ok? A ver, veamos. ¿Qué formatos podemos utilizar para realizar el análisis actual de un proceso? Ok, podemos utilizar una ficha de procesos, podemos utilizar tu ficha tipo, y a esa ficha tipo tú le vas a añadir valores numéricos, por ejemplo, tiempos, por ejemplo, cantidad de recursos, cuánto te cuesta cada recurso, y con eso tú puedes calcular con exactitud cuánto te demoras en desarrollar este proceso, cuánto te cuesta desarrollar actualmente este proceso, y cuál es la capacidad, cuánto produces por jornada de trabajo, cuánto produces por hora, a partir de ese proceso. Con esa tabla, tú ya puedes tener una situación inicial o el diagnóstico inicial de ese proceso, y luego cuando se ha mejorado, obviamente la ficha tipo se va a actualizar dependiendo si se han modificado actividades, si se han añadido, se han reducido actividades, pero nuevamente es la misma operativa. ¿Cuánto te cuesta ese proceso futuro, ese proceso nuevo? ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuánto te estás demorando? Lo recomendable son las fichas de proceso para que puedas obtener información del antes y del después. Y con eso es mucho más fácil, mucho más rápido, vas a comparar los valores. Obviamente todo eso viene acompañado de los indicadores, porque con los indicadores tú vas a tomar la medida de estos valores. Me dice, para implementar una mejora de un proceso en una empresa pequeña, por lo general lo realiza una sola persona, o una sola persona en algunos casos. Se puede ver como un proyecto de mejora utilizar herramientas de PMP o de qué otras formas se puede realizar. Ok, esa es una muy buena pregunta. Aquí estamos aplicando, y lo puedo mostrar acá, el punto número 3 de lo que necesitamos para mejorar el proceso. Ok, este punto número 3, sí, podríamos decir que se podría desarrollar como proyecto, un proyecto de mejora continua, aplicando o bajo el enfoque del PNP, asignando tus tiempos, tus recursos, tus empleables. ¿Ok? Sí, la respuesta es sí, pero el único inconveniente, creo yo, sería que según el PNP, tu proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Pero el proceso de mejora continua no tiene un inicio, bueno, sí tiene un inicio, pero no tiene un fin establecido, o es continuo, porque se desarrolla en todo momento a cada situación. Sería entonces, si analizamos junto al PMP, sería ese proyecto según el PMP, lo tuvieras que realizar una y otra vez y así de manera continua. Y lo que yo te recomiendo, si puedes trabajarlo bajo ese enfoque, no es cerrarte demasiado en el enfoque del PMP, sino tomar las herramientas que a ti te puedan servir, o las herramientas del PMP, y a ti te puedan servir para poder desarrollar una mejora del proceso y adaptarlo a tu forma de trabajo. Y así puedes implementar, puedes desarrollar un proceso de mejora continua. Que vas a utilizar herramientas de PMP, vas a utilizar herramientas de Lean Manufacturing, herramientas de Lean Six Sigma, formas de trabajo.
Es lo que yo recomiendo. No tanto cerrarse en la metodología, sino en las herramientas que te pueda brindar esa metodología. ¿Cuál es la diferencia entre una homologación de calidad y una certificación de calidad? A ver, voy a tratar de interpretar eso de ahí. Homologación de calidad, mejor, certificación de calidad, es lo que te garantiza de que todas las acciones, las operaciones, las actividades que están desarrollando están conforme según lo que tú has estipulado que estás desarrollando. Y te dice que es de calidad porque no existe ninguna variación, ninguna variabilidad en tus actividades, en tus operaciones que puedan perjudicar al producto o el servicio desarrollado. Por eso una certificación de calidad que garantiza de que el proceso que estás siguiendo está totalmente desarrollado como debería ser, como debería, bueno, planificarse y desarrollarse. En cambio, una homologación, yo entiendo homologación como mantener o estandarizar patrones, estandarizar actividades o estandarizar formatos para mantener un proceso de calidad estándar, un proceso de calidad único para todos los productos o servicios que brindemos. Pero aquí hay podemos decir una observación, ya que la calidad varía dependiendo del punto de vista de nuestro cliente. Para un cliente, un producto puede ser de calidad si tiene estas características, pero para un segundo cliente, el mismo producto puede ser de calidad si es que mantiene o si contiene otro tipo de características diferentes. Por lo tanto, homologación de calidad, según yo interpreto, sería tanto para mantener estable calidad del mismo producto, pero el cliente lo puede percibir de una manera un poco diferente, dependiendo del tipo de, bueno, dependiendo de la percepción del cliente en lo que es calidad. La certificación te garantiza que el producto que estás haciendo ha seguido las pautas, el proceso, las actividades establecidas para poder generar ese producto o ese entregable de calidad. ¿Qué sucedía, para complementar esta idea, qué sucedía anteriormente con la norma ISO y las versiones muy antiguas? La norma ISO anteriormente te decía que tú tenías que documentar, identificar, presentar tus actividades de una manera A, ¿ok? Y la norma ISO te habilitaba era esa forma de trabajo. Es decir, si tú un proceso lo dices que vas a desarrollar de esta manera, siguiendo estos determinados pasos, y lo que te habilitaban era si cumplías que estaban desarrollándose esos determinados pasos. Sin importar si el producto o el servicio que se está desarrollando en ese momento era de calidad o no era de calidad para el cliente. Simplemente verificaba, ok, tú has dicho que tu producto lo vas a desarrollar así, ok, voy a verificar el efecto de estar desarrollando de esa manera, te doy tu certificado porque estás garantizando que el producto sigue los pasos que tú has establecido. Pero hoy en día, ahora el enfoque de la norma ISO de la última versión ya cambia un poco más el panorama, ahora enfocándose en lo que está desarrollando, no solamente una o la calidad o los estándares de tus actividades, sino que la calidad se enfoque principalmente en el cliente, en llevar ese producto de calidad hacia tu cliente. Ok, sí, esta es una muy buena pregunta y sí, muchas empresas, muchas personas siempre nos hacen la misma consulta, la diferencia entre gestión de procesos y gestión por procesos. Veamos primero la gestión por procesos. Y la gestión por procesos, yo prefiero mencionarlo en la forma como tu empresa trabaja, cómo se organiza tu empresa. No, más que cómo se organiza, no, sino cómo la empresa trabaja, cómo logra sus resultados. Por ejemplo, como vimos en la gráfica al comienzo del seminario, vimos el enfoque tradicional era tipo organigrama, esa es una forma de trabajar de la empresa. Pero cuando vimos la gestión por proceso, vimos otra forma de trabajar diferente. Y la gestión por proceso es eso, es una forma en la que la empresa se adapta para trabajar y poder desarrollar el producto o el servicio. En cambio, la gestión de procesos es la forma, ya no es forma, sino es cuando la empresa se enfoca solamente en los procesos que está desarrollando para poder trabajar, gestionar los recursos, las entradas, las salidas, los requerimientos
Básicamente, trabaja con todos los elementos correspondientes al proceso, no en la forma de trabajar, sino en los elementos que se utilizan para poder desarrollar este proceso. También ve los indicadores, los controles, las mejoras del proceso. Esa es la diferencia. La gestión por proceso es una forma de trabajo y la gestión de proceso es cómo la empresa maneja esos procesos o esas actividades dentro de la organización. Ok, chicos, y ya para finalizar, les comentamos que nosotros también estamos dando no solamente seminarios online, no solamente damos en nuestra página de Facebook, damos tips, damos pautas, consejos, también nosotros estamos presentando cursos. Nuestro próximo curso a desarrollar ese día, inicia el día lunes, pero nuestra primera sesión virtual es el día miércoles. Nosotros por lo general los primeros días de cada semana, de esta semana, desarrollamos o habilitamos a los participantes para que puedan familiarizarse con el aula virtual para que 2 días después recién se inicien las sesiones virtuales y las sesiones semipresenciales. El primer curso de esta semana que se está viendo es el curso de gestión de procesos y modelamiento comisario modelo. Y es básicamente lo que acabamos de ver, pero utilizando ya las herramientas, los mapas de proceso, las fichas, los procedimientos, los software para diagramar. ¿Ok? Este curso tiene una inversión de 100 nuevos soles o 30 nuevos dólares. Incluye 8 horas de capacitación en aula virtual por 30 días y certificado al finalizar el curso. Nuestro siguiente curso que estamos abriendo de aquí la próxima semana todavía es el curso de Lean Six Sigma y control de procesos o militar. Podemos decirlo, es como un curso que también puede complementarse correctamente o perfectamente con el curso de gestión de procesos. Ya en la gestión de procesos hacemos el mapeo de lanzamiento, aquí hacemos el control y aquí hacemos la mejora utilizando esa herramienta militar. Este curso abre el lunes 24, tiene una inversión de 200 soles o 60 dólares, incluye 12 horas de sesiones en vivo, aula de campo a 30 días, una certificación en PDF al acabar el curso y adicionalmente te preparamos en este curso para poder certificarte internacionalmente como Lean Six Sigma Yellow Belt. Eso está dentro de este curso. Paralelamente, estos cursos se abren cada mes, son cursos de autoaprendizaje que complementan la información que venimos viendo, que son cursos básicos que a todos les pueden servir para tener un conocimiento o poder ingresar al mundo de gestión de procesos o el mundo de Lean Six Sigma. Cada uno de estos cursos son totalmente autoaprendizaje, cada uno de ellos cuesta 30 nuevos soles o 10 dólares, pero si prefieren llevar ambos cursos, la oferta es de 50 nuevos soles o de 15 dólares por ambos cursos, por lo cual incluye un aula virtual por 30 días y un certificado al finalizar o al acabar el curso. Ok, chicos, estos son todos los cursos que estamos abriendo en estas semanas. El día lunes se abre el curso de gestión de procesos. El próximo lunes, el Lean Six Sigma, control de procesos o militar. Y esta semana también estamos abriendo esos cursos de autoaprendizaje. Para los que deseen, pueden escribirnos a nuestros enlaces que estamos compartiendo por el grupo, por el Meet, o también a nuestra página de Facebook, por manera interna, pueden comunicarse con nosotros para poder orientarles con estos cursos. Y esto sería todo. Muchas gracias por haber participado. Estas sesiones, esos seminarios, se van a mostrar próximamente en nuestra página de Facebook. No olviden seguirnos, chicos, en nuestro fanpage, en nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.